Dios les bendiga, amada iglesia. Damos la honra y la gloria a Dios porque nos permite congregarnos a través de este medio. La verdad que hoy es tiempo de aprovechar los diferentes recursos que las tecnologías nos brindan. Esto lo menciono porque hemos estado en contacto y el día de anoche tuvimos una clase muy importante con estudiantes del bíblico. Y eran 8 personas que estaban en línea, ¿verdad? Más su servidor eran 9. Y qué hermoso ver cómo Dios rompe las barreras a través de las diferentes herramientas que hoy tenemos. Y me recordaba lo que hemos venido hablando constantemente de poder compartir estos videos con amigos, con familiares, con personas que necesitan hoy más que nunca el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es nada más como una pequeña reflexión de qué es lo que estamos haciendo con los recursos que nos están llegando a nuestras manos. En el sitio, allí donde están los videos, hay varios videos con diferentes temas. Sea Dios que le guíe, amado hermano, amada iglesia, a poder compartir por las mismas formas tecnológicas el video a través de internet, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de Facebook. Media vez se consigue el link, ya está compartido. Hagamos la obra que nuestro Señor nos mandó a hacer, a evangelizar, a hacer discípulos, dice la palabra. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y predicar el Evangelio. Predicamos el Evangelio cuando damos el Evangelio. No predicamos cuando retenemos, cuando solamente nosotros tenemos el Evangelio. Quiero compartir que en los días de la semana pasada, tuve la oportunidad de ir en el día que uno sale, tuve que ir a comprar unas cosas, ¿verdad? A la ferretería, porque aquí en la casa, bueno, hay cosas que se van arruinando, ¿verdad? Ya con el tiempo. Y logré estar cerca de un amigo líder de la iglesia Josué Central, y prácticamente yo estaba predicándole a él, ¿verdad?, sobre el tema que la crisis la está pasando el mundo, menos nosotros. Pero nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a que la palabra nos guíe y que la palabra verdaderamente haga su obra en nosotros. Y el tema de este día para meditar es venciendo nuestros deseos de la carne. Venciendo nuestros deseos de la carne. Y usted me dirá, pastor, pero mire, pastor, dice que yo estoy bautizado, estamos aquí en la iglesia. Sí, amados hermanos, pero tenemos que ser muy conscientes de que cuando aún andamos en esta carne, en este cuerpo tiene el pecado original. Y la tendencia del hombre es inclinarse, es ir hacia lo que no es agradable. Es inclinarse a hacer lo malo. Y si no, meditemos algo bien sencillo. Muy fácil. De repente estamos en un grupo con una gran cantidad de amigos en amistad, confianza, alta confianza. Y de repente ahí está todo ameno y de repente observamos que va un amigo, se va a sentar en una silla y de repente a alguien se le enciende el foco y va y toma la silla con la intención, y alguien más está distrayendo. Eso es colectivo. Lo está distrayendo y en ese momento le quita la silla. Y nuestro amigo, menos mal, él no se percata que ya no hay silla y se cae. Y todos hacen una mofa, se empiezan a reír de lo que a él le está aconteciendo. Se cayó. Y hasta él mismo toma eso de una forma muy amena. Pero dígame si no había un deseo no correcto ahí. Y si la persona tuviera problemas en el coxis, y si la persona tuviera problemas en la espina dorsal, si la persona tuviera problemas en el ¿qué hubiese sucedido? Entonces vemos que los
los deseos de la carne verdaderamente nos pueden traicionar y llevarnos a circunstancias no tan gratas. Es importante que nosotros podamos, a la luz de la palabra, ser dirigidos. Y vamos a meditar brevemente en un pasaje en la epístola de Santiago. Por favor, vámonos a Santiago, el Evangelio, la epístola de Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 10. Y la palabra nos dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, el cuerpo? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al mal y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y os exaltará. Pero usted mire pastor, fíjese que ese versículo que nos acaba de leer, esa porción, como que no es para cristianos. Amada iglesia, Santiago escribe directamente a la iglesia. Santiago proyecta a la iglesia diferentes temas acá en su epístola, en la epístola de Santiago. Santiago se centra específicamente en temas relacionados con una con una vida cristiana genuina. Santiago nos ayuda, y esto es bien importante, amada iglesia, que nosotros tengamos esa perspectiva. Santiago nos ayuda a hacernos, a través de la palabra tan hermosa, inspirada por el Espíritu Santo, a hacer una autoevaluación de nuestro caminar con Dios. Cuando la palabra se manifiesta, cuando la leemos, probablemente sentimos como un balde de agua, el capítulo 4. Y eso que no hemos leído otros capítulos antes de ese. Pero Santiago, ¿verdad? Nos instruye, nos exhorta a toda la iglesia a que verdaderamente debemos de soportar las pruebas con alegría. Nos da la esperanza de que en esas pruebas y tomarlas con alegría va a venir un beneficio para nosotros. Y mire, eso es importante, amada iglesia, que nosotros verdaderamente tengamos la perspectiva clara de que no es que Dios nos esté castigando, ¿sí? Sino que hay pruebas que se van a manifestar, pruebas por el mundo, pruebas porque podría haber tomado una mala decisión, pruebas porque fui afectado por un tercero,
Pruebas porque verdaderamente el mundo hay un caos. Yo no le puedo decir, amada iglesia, que en el mundo hoy verdaderamente el mundo está gozando. El mundo está totalmente conmocionado. Está exactamente así como hemos visto en los últimos días que los tornados han tocado ciertos estados allá en la nación americana. Y cuando un tornado pasa, deja todo un desorden, un caos. Ese desorden, ese caos ha sucedido hoy en estos tiempos a nivel mundial. Y nosotros hemos también tenido ciertas consecuencias con ese virus de muerte. Santiago nos instruye a que debemos de resistir las tentaciones. Santiago nos instruye a ser verdaderamente hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago nos instruye a demostrar una fe activa y no una fe pasiva. O una fe simple y sencillamente puesta en el nivel de teoría. Nos enseña que debemos verdaderamente vivir activamente la fe, no una profesión de fe vacía. Es que yo profeso tal fe. Así muchos así se denominan. Mire, ¿y usted que es cristiano? Yo profeso la fe en Cristo. Pero cuando digo profesar es que probablemente tengo mucha teoría y cero práctica. Santiago nos advierte no solamente acerca de la parte pecaminosa que está en nosotros, sino que también el poder de la lengua. Que aquella lengua que es ingobernable. Mire, pastor, a mí se me salió y yo le dije esto. Claro, es ingobernable. ¿Sí? Brotó. Nos habla muy seriamente y puntualmente que la santidad rechaza toda mundanalidad. La santidad nos aparta de la mundanalidad. La conducta pecaminosa se puede manifestar cuando nos descuidamos de nuestra relación con nuestro Señor. De las riquezas que Dios nos puede dar, teniendo no un corazón correcto, egoísta. Quiero más. No, tengo para bendecir. ¿Sí? Santiago nos da un punto final en este evangelio. En esta epístola. Santiago nos da un punto final en el cual hace el énfasis de que debemos de ser pacientes y que debemos de perseverar en la oración y también debemos de ser sensibles para ser restaurados cuando nos extraviamos, restaurados por la palabra, por su Espíritu. Porque en un momento fácilmente nos podemos extraviar. Comparto eso, que es un panorama general de todo Santiago, para poder tener la claridad en contexto, que Santiago no está escrito para inconversos, sino para que la vida del cristiano sea en victoria. Cuando hablamos del tema, venciendo nuestros deseos carnales, eso es el anhelo del Espíritu Santo a través de haber inspirado a Santiago. Porque verdaderamente, mientras estamos en este cuerpo, no vamos a dejar de ser impulsados, no vamos a dejar de ser continuamente guiados a sucumbir a los deseos de la carne. Pero será importante, amada iglesia, amados hermanos, será muy importante de cuál es mi determinación. Si veo la palabra
en la cual me ofende. Mire, pastor, usted me ha ofendido con esa palabra, con esa escritura. No, amado hermano. Lo que pasa es que debemos de nosotros tener la claridad del potencial que tenemos nosotros para generar maldad. Hablamos hace años con un amigo y hablando que cuál es el mayor enemigo de uno. Él me postulaba, él me mencionaba muchas cosas, para que mira esto, que lo otro, que el gobierno, que las leyes, que injustas. Pero yo me quedé callado un buen tiempo y lo cual al final yo le acerté y le dije, el mayor enemigo de una persona es esa persona misma. Porque dígame si no, que cuando de repente cometemos algo imprudente, no fuimos nosotros, o fue otra persona que habló por nosotros. No, yo he cometido muchas veces alguna imprudencia y después me arrepiento y tengo que pedir perdón. Mire, disculpe, pero obré mal. Pero tengo que tener esa docilidad. Tengo que tener ese carácter. Mira lo que dice la palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando que hay peleas y guerras. O sea, hay un ambiente no tan agradable. Lo está diciendo a la iglesia, Santiago. Santiago hace una aplicación a la iglesia general, a toda la iglesia. No lo marca a una iglesia específica como Pablo, ¿sí? A Éfesos, ¿verdad? Allá a Roma, a Corinto, porque habían ciertas circunstancias en las cuales ellos no estaban caminando bien. Pablo habla de una forma muy hermosa porque lo habla hacia el presente que está él, pero el futuro que somos nosotros. Y va a seguir hablando por los siglos de los siglos. Presenta una tesis clara de la autoridad de la palabra. Y la autoridad de la palabra nos está diciendo que por causa de lo que es los pleitos, las guerras, esas causas que se manifiestan, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y la pasión es aquella parte sensible que está muy ligada con los deseos de la carne. Yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. El querer, esa disposición a llegarse a cosas que la palabra nos dice que no nos convienen porque no le agrada a Dios, porque nos va a hacer daño. Puede ser estar en un lugar, no nos conviene estar donde alguien está fumando, un grupo que está fumando. No nos conviene estar dentro de un grupo que esté bebiendo alcohol. No nos conviene donde esté un grupo, donde esté hablando palabras soeces. No nos conviene donde alguien está planeando robarle a otra persona. ¿Y por qué menciono esos ambientes? Porque es muy fácil llegar a esos ambientes. Es tan fácil. Sí. Porque el mundo está así, conmocionado. El mundo está desbordándose. Y nosotros estamos aquí en el mundo. Pues la palabra claramente nos dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y eso es lo que Santiago le está diciendo a la iglesia. Esas pasiones desbordantes, esas pasiones de pleito, esas son cuestiones del mundo. Por eso es que hay guerras. Y cuando hay guerras es que hay corazones que están insatisfechos. Hay corazones que están obrando en contra de la vida para obtener sus propios deleites. Y la iglesia fácilmente se puede contaminar de esas pasiones de la carne. Usted me dirá, no, pastor, mire, yo estoy 100% que no, ¿verdad? Tengo controlado al hombre fuerte. Un pastor decía, yo tengo controlado al animal. ¿Cuál animal? El que llevo adentro, decía él. Y es cierto, hermanos. Hay momentos como que no somos nosotros. Como que salió algo
Y hasta nosotros mismos nos desconocemos. ¿Qué dije? ¿Por qué lo dije? Porque probablemente no hicimos a tiempo un chequeo. ¿Usted para qué va al médico a hacerse un chequeo? Para gastar dinero. A un especialista. ¿Para qué se va a hacer un examen de un especialista? Normalmente es muy recomendable que una vez al año nosotros nos hagamos un chequeo de nuestra salud. Y el médico que tiene la experiencia nos va a referir para hacernos diferentes pruebas. Mire, hágase esto, triglicéridos, hágase lo otro, aquí que allá y no sé qué, y de aquí por si acaso, ¿verdad? O sea, todo el chequeo nos lo hace. Porque sabe que este cuerpo está propenso a generar enfermedades. En la parte espiritual, las pasiones se podría decir que es la manifestación de la enfermedad. Pasiones de la carne, desmedidas. Esos deseos naturales siempre han estado ahí, amada iglesia. Esos deseos naturales, pero si fuera de la voluntad de Dios, siempre han estado ahí. Y si no hagamos memoria, ¿cómo nos encontró Dios? A mí me encontró en un lugar totalmente feo. Porque mis deseos, mis pasiones desmedidas estaban brotando, estaban al 100% fuera de la voluntad de Dios. Como dicen alguien, era macho sin dueño. Pero eso decía yo. Pero verdaderamente era esclavo de esos deseos. Porque dice la palabra que el que peca deliberadamente es esclavo del pecado. Veamos cómo la palabra nos va guiando. Porque tenemos que poner la palabra para que ella sea nuestra ayudadora. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no tomamos la palabra, si nosotros no nos afianzamos a la palabra, difícilmente nosotros vamos a poder vencer los deseos y las pasiones de la carne. Primeramente, tenemos que ver, tenemos que hacer un chequeo. Y el chequeo tiene que ser de una forma muy consciente, muy precisa. La palabra nos dice que los deseos están en todos nosotros. Primeramente nos revela que nuestras pasiones nos traicionan. Santiago 4, versículo 1, ahí dice que son las pasiones. Lo que deseamos, aquello que en nuestro corazón anhela. Y cuando se desea algo, no es porque muchas veces se necesite. Eso es bien importante, amada iglesia, que reflexionemos. Cuando se desea algo, muchas veces puede ser por gula. Imagínense, vamos a un lugar, comemos pupusas y de repente ya no comemos pupusas y de repente la señora dice, tengo tamales de gallina, pero ya estamos llenos, ya nos echamos como 10 pupusas. Bueno, yo no como mucho, ¿verdad? Pero ya estamos muy satisfechos. Y de repente dice alguien, yo tengo un deseo de un tamal. Hermano, si ya la bóveda ya está llena, el estomaguito, y le queremos meter más, a eso hablamos sobre los deseos, ¿sí? Es algo que ya no necesitamos, simplemente es un antojo. Es gula, la gula es pecado, dice la palabra. Vuestros deleites. ¿En qué siento deleite? ¿Y qué deleite? Bueno, me siento satisfecho, pero a nivel de la carne. Cuando produzco o hago algo a alguien o a varias personas. Ay, mira, yo hasta que le dije sus verdades, yo me quedé tranquila. Ay, bien me siento. ¿Ha visto ese pensamiento alguna vez, esas expresiones? Tenía un deleite de proferir palabras duras a aquella persona. Ay, yo me fui a desahogar. No, hermano, no fue a desahogar. Se fue a deleitar a decirle hasta lo que se iba a morir el pobre. Y eso lo tenemos en Santiago 4:3. En vuestros corazones, ¿sí? Ahí están, ¿verdad?, los deseos de la carne en nuestro corazón. Primeramente, las pasiones, las emociones, los deseos, que es parte también de las emociones. Los deleites siempre va con los pensamientos y la parte del alma, el corazón. Ya va lo más íntimo, va tocando la parte de espiritual, porque el espíritu dirige el corazón, ¿sí? Santiago 4:4. Vuestra risa y gozo. Santiago 4:5. Y lo vamos a tomar.
¿O pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos habla de una risa espontánea. Cuando dice que o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha puesto nos anhela celosamente. Nos habla que hay un envanecimiento de todo lo que se está desbordando y estamos despreciando. ¿Qué es el celo de Dios? El celo de Dios es el anhelo de la comunión de Él hacia nosotros. Eso es importante. Pero como están todas las emociones a todo volumen, vienen también deseos naturales, los cuales muchas veces estos deseos naturales se presentan porque nuestros padres probablemente perseveraban bastante en esos deseos o esas emociones. Entonces, heredamos ciertas peculiaridades. Mira, a vos te gustan las cosas igual que tu papá. Es porque el papá probablemente tenía cierta preferencia por algo. Asimismo, en los deseos hay cierta inclinación. Los deseos fuera de la dirección de Dios producen una cantidad de problemas. Primeramente, dice la palabra, producen guerras y pleitos, pecados desordenados, insatisfacción del alma. El alma está insatisfecha. Lo que dice el verso 2, dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Está insatisfecho. Mire, y esto es bien importante, porque muchas veces ya nos dio una bendición el Señor. Ya me bendijo, pero yo quiero más. Pero deje también para el prójimo, ¿sí? Ya a usted el Señor le dio una bendición. Permítanme también que el prójimo también sea bendecido. Es que no me siento satisfecho, yo quiero más. Es que yo soy ambicioso. Mucho cuidado con esas palabras, porque ya está revelando lo que hay en el corazón y es egoísmo. Es egoísmo. Oraciones vanas. Esto es lo que produce lo que es esos deseos, ¿verdad?, desmedidos, carnales. Oraciones vanas. Dice la palabra, pedís, en el verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos de pedir bien. Misericordia para aquella persona que no tiene a Cristo. Debemos de clamar para que Dios toque las vidas de aquella persona que está enferma. Debemos de clamar para que Dios tenga misericordia de que no haya una mortandad espantosa en nuestro país. Debemos de clamar por nuestras autoridades, dice la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente. Para que veamos la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Pero hay algo bien importante, que a través de esos deseos naturales desmedidos también se provoca la enemistad contra Dios. Porque claramente nos dice el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Bueno, y usted, mire, pastor, pero yo no soy del mundo, no soy amigo del mundo. No, hermanos. Lo que sucede es que dice la palabra, que estamos adoptando la conducta del mundo, pensamientos, sentimientos, las emociones, las hemos mezclado, hemos hecho un sincretismo. Abrazamos las cosas del mundo como que fueran nuestras. En pocas palabras, sudamos calentura ajena, porque es la del mundo. Explíqueme eso, pastor. Sí, una persona del mundo da un pensamiento negativo, erróneo, sucio, blasfemo en contra de una persona o de una autoridad. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos ponemos a favor de ella. Entonces estamos sudando calentura ajena. Porque mi corazón debe estar dispuesto, así como se alabanza, mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh Señor.
Ese es el camino correcto, amada iglesia, de poder canalizar, de poder conectarnos, de poder vivir realmente en el camino que el Señor quiere para nosotros. Pero bendito Dios que hay un remedio para esto. Y el remedio lo da el mismo pasaje, el capítulo 4. ¿Cómo podemos contribuir para que lo anterior no se enseñoree en nosotros? Para que la parte carnal no sea el que nos domine y lleguemos a ser esclavos de las diferentes formas de deseos desmedidos, carnales, que normalmente están allí, pero están batallando contra el Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo claramente dice a sus discípulos y lo dice también a su iglesia, verdaderamente el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Débil por qué? Porque ha perseverado más teniendo una amistad con el mundo. Recuerde, la amistad con el mundo no es que yo me fui al mundo, es que estando dentro del camino de Dios estoy copiando, estoy abrazando, estoy opinando, me estoy uniendo a algo que es injusto. Dios es justo. Dios es recto. Dios es santo. Guardemos silencio en el momento que alguien opine en contra de algo del mundo. Guardemos silencio. Guardemos silencio cuando una persona que ignora la palabra de Dios opine de un pastor, cualquiera sea. Guardemos silencio. Ahora, dentro del ambiente de la iglesia, también hay falsos pastores que predican un falso evangelio. Y ya lo hemos denunciado en muchos momentos. Eso para que nuestra alma y nuestro ser no se contamine. Pero mire, vamos rápidamente a lo que es cómo puedo verdaderamente vencer estas conductas desmedidas, estos deseos carnales, esta parte de la carne, la inclinación a hacer lo malo. Primeramente dice la palabra, y vamos a Santiago 4:6, mire lo que dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que venir delante del Señor humildemente. Solución número 1. ¿Cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo vencer? ¿Sí? Es importante, amada iglesia, que nosotros podamos tener claro que sí podemos vencer los deseos de la carne, que combaten día a día. Esta cuestión no es de hoy escuchamos la predicación y vamos a combatir otro día. No, todos los días. Primeramente, primer principio, tener un corazón humilde. La palabra claramente nos dice que Él rechaza, ¿sí?, a los soberbios. Aquel que dice, no, pues, a mí me da igual. Dios, si me quiere así, está bien, pues no, pues que se aguante. ¿De dónde son esas palabras? De un corazón vano, extraviado, estando en la oscuridad. Debemos de ser humildes. Primer principio para vencer los deseos carnales. Segundo principio, someterse a Dios. Mire lo que dice la palabra. El versículo 7 dice la palabra. Someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Un principio que ha sido en diversos momentos violentado y no lo hemos cumplido. No nos queremos someter a Dios. Pero si nos queremos someter al pensamiento del vecino, del amigo, de aquel, a ver quién es, pero yo me sometí. Ah, sí, usted tiene la razón. Usted está correcto en lo que dice. Me gusta su opinión y a saber quién es, a saber qué malvado es. Y yo estoy tomando por correcto lo que él mal está haciendo. Allí ya estoy teniendo una amistad con el mundo. No es que, cuando dice la palabra que la amistad con el mundo no es el sinónimo de que me tengo que ir al mundo totalmente y después regresar. No,
Estando en el camino de Dios, estando en el Evangelio, he decidido adoptar, sostener tesis de todas estas personas. Someteos a Dios, segundo principio para poder vencer. El tercer principio es resistir al diablo, y ahí mismo 7 está. Mira lo que dice la palabra. Dice: someteos a Dios, resistir al diablo. El tercer principio es resistir al diablo. O sea, usted y yo tenemos una responsabilidad de lo que vamos a hacer. No lo hacemos porque simplemente no, es automático. Dios permitió que esto y yo lo hice. No, cada uno tomamos decisiones y vamos a tener consecuencias. Y vamos a tener que conllevar esas consecuencias de esa decisión. ¿Sí? Cuarto principio: acercaos al Señor. Mira lo que dice siempre en el capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay una determinación de parte de Dios de que si yo voy y le busco, Él determina que Él ahí va a estar fiel. Ahí va a estar cuando yo me acerque a Dios. No voy a ir, no vino Dios. Ahí va a estar, porque Dios es omnipresente. Recuerde lo que hemos estado estudiando. Y hoy sentí el Señor realmente cambiar la palabra por esta reflexión. Hacernos un autochequeo espiritual en base a lo que dice Santiago. Hablamos de acercarse al Señor. Santiago 4:8, ¿sí? Porque Dios también ya ha previsto que Él va a estar ahí cuando nosotros nos acerquemos. El quinto principio habla de limpiar las manos. Siempre en Santiago 8. Mira lo que dice ahí la segunda, que seguimos siguiendo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? ¿Qué dice? No es tan agradable esta palabra, ¿verdad? Oiga lo que dice. Cuando ya Él se ha acercado, cuando Dios ya se ha acercado, porque yo humildemente me he acercado a Él, mira lo que produce. Cuando yo me acerco, Él ya está ahí, esperándome con sus brazos de amor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad. ¿Qué dice? Limpiad las manos. Tengo que reconocer el potencial de pecado que yo puedo generar cuando Dios no está llevando mi vida en dirección. Acercaos, pecadores. Y es que muchas veces se tiene un evangelio desnutrido, porque se da a la congregación o a la iglesia en general, mundial, como que somos blindados, como que ya no más tenemos que acercarnos a la Biblia, como que ya nunca más tenemos que doblar nuestras rodillas y clamar al Dios eterno, altísimo, como que ya nunca más tenemos que orar. Yo no sé ese evangelio de dónde salió, pero la palabra a mí me dice que no debo de olvidar el potencial de pecado que mora en mi vida, en este cuerpo, en mi mente. Las batallas que hay entre las emociones y mi espíritu y mi alma. Debo de estar muy consciente de que soy un potencial pecador si Dios no está sobre mi vida. Si yo no me humillo delante de Él, vengo a ser un soberbio, dice la palabra. Es importante, amados hermanos, limpiar las manos. O sea, ya me ensucié. ¿Cuándo es que me ensucié? Cuando compartí la amistad con este mundo. Ahí me ensucié. Tomé de lo sucio y lo adherí a mis ropas limpias. Esas vestiduras sin manchas y sin arrugas que Cristo le ha dado a usted y a mí. El sexto principio para poder vencer los deseos carnales es purificar el corazón. Y ahí mismo en el 8 nos lo dice la palabra. Después de limpiar las manos. Y vosotros
los de doble ánimo, óigalo bien, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Y esto es bien difícil, hermana iglesia. Una persona de doble ánimo recibe la bendición, pero inmediatamente que recibe la bendición va a compartir con el mundo. Tiene un doble ánimo, una doble presentación o manifestación de una persona. Manifiesta que está arrepentido delante de Dios y está caminando, pero de repente, pasado un momento, se va otra vez al mundo a chistar cosas léperas. Aquí es luz, pero allá es oscuridad. Doble ánimo. Cuando el principio fundamental es: no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Cuando nosotros salimos, y si acaso tenemos amigos de ese nivel, que es muy probable, porque es el mundo, estamos en el mundo, no estamos en una jaula, no estamos en una burbuja, pero cuando lleguemos ahí, nuestro lenguaje deberá de ser el lenguaje de Cristo. Nuestra manifestación y carácter deberá ser el carácter de Cristo. Hey, ¿por qué te vas ya vos? Mirá, si apenas comenzamos con los chistes rojos. Todavía falta que lleguemos a los chistes de fuego. Ya no son rojos ahí en el mundo, sino que hoy tienen de fuego. Espérate, que esto se va a poner mejor. Pues. Doble ánimo. Purificar el corazón. Y cuando hablamos de purificar el corazón, es cuando nos acercamos delante de Dios y le decimos: Señor, hazme de nuevo. Soy vasija como barro en tus manos. Lo que soy, necesito que tú lo mejores, Señor, porque lo que soy no te agrada a ti. Purifica mi corazón, te entrego. Pero cuando se habla de purificación, somos sinceros con Él. Al fin del cabo, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y como séptimo principio para vencer los deseos desmedidos de la carne, arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino por la transgresión, por haber ofendido a nuestro Dios eterno, santo y sublime, que está allá en lo alto. Un arrepentimiento que se produzca de lo más profundo de nuestro ser, que no solamente sea manifestada una palabra de dientes a labios, tampoco que sea una palabra meditada, pensada, estructurada a través de nuestra mente y nuestro conocimiento y nuestras capacidades, sino que sea verdaderamente una exposición de un clamor, un lloro, un gemir de nuestro ser, porque hemos ofendido a nuestro Dios. Ese es un arrepentimiento. Miren lo que dice la palabra, el 4, 9 y 8, dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No podemos venir con lágrimas de cocodrilo. Y ya lo hablamos en una ocasión en la iglesia. Y lo vamos de nuevo a tocar. Los cocodrilos, cuando van a ingerir su presa, primero ya la han matado. Ya tienen el cadáver ahí. Pero cuando empiezan a comer, normalmente ciertos animales lo logran hacer a la orilla, cuando estén solos. Si no, lo que los animales, los cocodrilos, lo hacen dentro del agua. Lo despedazan. Otros llevan la presa muy profundo y la dejan trabada en las raíces de los manglares. Cuando ya está medio podrido, llegan y se la comen. Pero cuando es una presa pequeña, lo típico del animalito es que va a un lugar fuera del agua y se asolea, porque en el combate él ha perdido energías y las recupera estando un tiempo fuera del agua, calentándose por los rayos solares. Pero cuando se dispone el cocodrilo a comer, a ir engullendo a su presa, de repente en los documentales se ve que aquí empiezan a brotar como lágrimas, empieza a chorrear lagrimales. Y empieza. Como el animalito está soleado, se ve color café. Cuando las lágrimas empiezan a tocar
su piel se va viendo ese surco bien marcado y ay, está arrepentido por haber matado al animalito, pero se lo está comiendo para no desperdiciarlo. No, ese es un cuento, esa es fábula. Lo que está sucediendo simplemente es un mecanismo natural que el cocodrilo tiene. Cuando él come, y muy probable cuando está en combate, ellos tienen doble párpado, uno que es transparente y otro que es más bien hermético, como una concha. Pero el transparente empieza a segregar una sustancia, no son lágrimas. Empieza a segregar una sustancia para estar limpiando constantemente, sí, sus ojos. Entonces ahí se ve que salen como lágrimas. No son lágrimas. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el arrepentimiento no sea cosmético, una gran llorada dentro de la iglesia, una gran conmoción, una manifestación de emociones desbordantes. Pero luego vuelve las mismas andadas. Ese era igual que el cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. Sí. No es realmente lo que el Señor pide. Mire lo que el Señor pide, amado hermano. Mire lo que es importante. Afligíos. ¿Por qué? ¿Por qué aflicción? Porque el Señor viene en ese momento que hemos hecho amistad con el mundo. Amado hermano, amada iglesia, nos quedamos con el mundo. Por eso debemos de tener afligidos, dice la palabra. Y lamentad. Y esto habla de no un sentimiento, sino que una realidad que me puede acontecer hoy o mañana. Hoy o mañana. Lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amados hermanos, ¿cómo vencer nuestros deseos carnales? Santiago capítulo 4 del 1 al 10. Es importante que seamos sinceros con nosotros mismos. Que veamos cada día que nos levantamos y usted vea su rostro, que lo vea reflejado en el espejo. Diga, Él es mi peor enemigo. O sea, nosotros mismos. Señor, por favor, obra con esta persona. O sea, con nosotros mismos. Ay, pastor, pero mire, eso ya suena como que estamos locos. No, hermano. Si no lo hacemos, eso sí es locura. Porque entonces le vamos a dar rienda suelta a todos los deseos y emociones de la carne. La fe vence a los deseos. Los 7 principios que hemos visto ahora para vencer los deseos de la carne están almacenados en la palabra. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe vence los deseos carnales. Y usted me dirá, pastor, pero fíjese que yo le soy sincero. He andado así. De repente estoy aquí en la iglesia y de repente estoy en el mundo. Pero me siento vacío. Así es, amado hermano. O también usted, amado amigo que me está observando. Probablemente lo ha invitado a la iglesia y cuando llegó a la iglesia usted se gozó, sintió una presencia, algo diferente. Pero también decidió regresar al mundo. La palabra dice que el mundo y sus deseos pasan. El mundo y sus deseos pasan. Pero el poder de Dios permanece para siempre. También, amado amigo, hoy si usted decide acercarse al Señor, por favor, contáctenos. Contacte a la persona que le dio este video o el link. Porque Dios está esperándolo con brazos de amor. Amada iglesia, es tiempo que seamos sinceros con nosotros mismos. No sabemos el día ni la hora, dice la palabra, en el cual nuestro Señor ha de venir por su iglesia. No lo sabemos. Por eso es que tenemos que estar constantemente yendo a la palabra para que la palabra nos juzgue cómo estamos caminando. Si estamos caminando justa y piadosamente o estamos caminando con una amistad con el mundo. Padre, te damos gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, se ha dado en esta hora. Gracias porque tu iglesia ha estado, Señor, expuesta a tu palabra. Y tu palabra es poderosa, Señor. Es como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, dividiendo aún aquellos tuétanos que están en lo más profundo de nosotros, Señor. Y aún divide y revela todo pensamiento de nuestro ser, Señor. Aquí estamos, Señor. No queremos confiar en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas. No queremos confiar, Señor, en ninguna emoción que sintamos. Queremos profesar una fe activa, porque estamos constantemente meditando en tu palabra, alimentándonos del pan de vida. Padre, ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que te agrade a ti, Señor, a ser aprobados día a día, a poder, Señor, manifestarnos al mundo como verdaderamente lo que somos, discípulos, hijos tuyos, los cuales nos hemos negado a participar de las cosas de este mundo por participar de las cosas eternas que tú nos has bendecido. Gracias, Señor. Yo pido tu bendición para la iglesia. Pido tu bendición, Señor, para cada hogar. Seas tú obrando, Señor. Si hay enfermedad, si hay quebranto, Señor, yo te ruego que por tu Espíritu Santo, yo te ruego por tu mano preciosa, que llegue a ese lugar, Señor. Si hay vecinos por los cuales estamos orando, intercediendo, porque también están enfermos o están abatidos o están en tribulación, Padre, te pido que tu misericordia, Señor, rodee a ese vecino ahí en Campo Amor, Señor. Que tu gracia, Señor, haga una obra misericordiosa, Padre. Y que luego este vecino dé testimonio de que el Dios Todopoderoso, al cual hemos estado clamando por su necesidad, Dios le ha sacado adelante. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias, amado mío. Te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, Cristo viene pronto.